Bienvenidos suscriptores, suscriptoras a esta nueva entrega del análisis de ciencia ficción. Lo tenía un poco abandonado, es verdad, pero se va poniendo cada vez mejor. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que es el feminismo y la ciencia ficción. Ya hablamos de Margaret Cavendish y su obra, también tocamos un poco a Mary Shelley con su Frankenstein. Si no te acordás te voy a dejar un link en la descripción y sobre todo acá una pequeña tarjeta. Aunque el material de Mary Shelley era muy atrevido para la época y sobre todo para una joven de su edad, se pueden hacer muchos análisis, pero no desde la perspectiva feminista. Esto lo voy a ir debatiendo y sobre todo voy a ir poniendo fuentes y sobre todo datos, datos no opiniones, sobre por qué Mary Shelley no es una autora feminista. La que sí es considerada una autora feminista es Margaret Cavendish, sobre todo por las utopías, por los personajes que toca y claro, los temas que instaura que hacen que la literatura de ciencia ficción marque un nuevo comienzo. No estamos negando a Mary Shelley, sino que quizá los elementos que ella maneja no son considerados feministas porque no involucra una lucha por los derechos, no tampoco involucra un deseo de emancipación del poder del hombre y ella como pensadora quizá iba por otro lado. Entonces, pongámonos en contexto. Cuando la mayoría de los autores, hombres, imaginaban personajes mujeres, generalmente imaginaban un mundo pacífico, un mundo donde las mujeres eran no solamente ideales, sino también con un espíritu muy, ¿cómo decirlo?, demasiado pacifista, demasiado calmado, demasiado ideal. Es por eso que cuando empiezan a surgir autoras que realmente rompen el molde, su punto de vista no solamente es más radical, sino que también es un poco más combativo. Porque claro, los autores hombres imaginaban mundos con mujeres líderes, pero generalmente eran mundos pacíficos, a veces mundos muy aburridos y demasiado monótonos. Cuando avanza la sociedad a finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX, los movimientos por los derechos de la mujer nos traen autores y sobre todo autoras que van a poner la perspectiva no solamente de género, sino también de derechos. Por ejemplo, tenemos Herland de 1915 de Charlotte Perkins Gilman. Esta autora lo que hace no solamente es una ferviente luchadora por los derechos de la mujer, sino que también una gran escritora. Lo que hace es presentar en esta novela un mundo donde los hombres no existen. A ese mundo llegan tres muchachos que descubren no solamente una sociedad donde las mujeres no tienen curvas, sino que también tienen un poder, una autoridad que convierte a esa sociedad en un matriarcado. Como te decía, las mujeres no tienen curvas porque es una sociedad asexuada, totalitaria por momentos, sí, y que llevan 2000 años sin tener la presencia de un hombre. ¿Hay errores? Al parecer no. ¿Hay falencias? Al parecer no. Pero tiene mucha crítica y sobre todo tiene mucha autocrítica. Una novela que fue muy cuestionada en su época, pero que hasta hoy en día sigue funcionando como debate. Por ejemplo, una autora que la sacó también y la nombró en su libro de análisis de la lucha de los sexos en la ciencia ficción, que es Justine Larbalestière. Ella dice que las mujeres escriben ciencia ficción desde que existe la ciencia ficción. Esto lo dice en su libro, lo dice en ponencias, lo dice en todos los lados que puede, porque básicamente es eso, no hay un punto de partida para decir primera mujer que escribe, primera mujer que establece, sino que cada una de estas autoras brinda desde un punto de vista diferente su visión tanto de la sociedad como de los derechos de ese momento. Pero ¿qué pasa cuando en el siglo XIX y sobre todo XX la comparación entre lectoras y escritoras era muy mínimo y nadie sabía a veces que detrás de un escritor siempre había una mujer camuflada? ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las mujeres tenían que escribir con seudónimos masculinos. Acá te dejo un par de ejemplos.
Hyrel of Joiry o Hyrel of Joiry era una mujer, un personaje de ficción, una amazona guerrera poderosa que había captado la atención del público masculino y sobre todo del público femenino. Es casi una antecesora de Gina, la princesa guerrera, y sobre todo de Red Sonja. Fue escrito por C.L. Moore y casi siempre aparecía en las revistas pulps, en las revistas estas como que se vendían por centavos, de fantasía y sobre todo de fantasía heroica, y que cuando se descubrió quién era la autora, la verdadera autora, generó mucha controversia y sobre todo mucho fanatismo. Porque claro, la autora era Catherine Lucille Moore o Moore, pero estaba camuflada con el C.L. Moore y era la mejor autora de por entonces mujer que escribía sobre hechicería, sobre espada, combinaba mucho lo que es la ciencia ficción con la magia y además, bueno, instauró elementos dentro del género que eran muy innovadores. Judith Merril, por ejemplo, que si bien no escribió con un seudónimo masculino, instauró temas de debate con sus libros y con sus historias. En 1940 publicó That Only Mother o Solo una madre puede amar, que se trata sobre una mujer que tiene una niña que sufre sobre todo deformaciones y malformaciones genéticas debido a las consecuencias de la radiación, la lluvia ácida y sobre todo las explosiones de radiación. Ella dice que el personaje principal de la novela, que solo una mujer, solo una madre podría amar a esta criatura deforme. Es una crítica no solamente a los estragos del progreso, sino también a los estragos de la guerra, de la contaminación, de la radiación, y ella lleva este postulado no solamente a la literatura, sino también al activismo. Le costó mucho publicarla, no solamente por los horrores que describe de las muertes y las deformaciones por la radiación, sino también por esta mirada, esta perspectiva femenina y feminista que la verdad era muy fuerte, era demasiado para la época. Fue publicado por Astounding Science Fiction, que la verdad fue el número más exitoso de ese entonces. Naomi Mitchinson, por ejemplo, en 1962 publicó Memoirs of a Space Woman o Memorias de una mujer espacial. Esto trae no solamente nuevos elementos a la ciencia ficción, sino que nuevos planteamientos. ¿Por qué? Porque los personajes van a ser mujeres científicas. En ese momento casi siempre las mujeres eran un atractivo, una cosa, un objeto para entretener al hombre en las películas de ciencia ficción. Generalmente eran un ardid, una especie de elemento seductor que le añadía no solamente ese toque exótico a la historia, sino también un poco de lujuria. Lo que hace Mitchinson es colocar a la mujer en el mismo grado que el hombre y además la pone al mismo nivel en cuanto a intelecto y en cuanto a profesión, porque son mujeres científicas. Lo que queda más que claro es que no son segundas de nadie. Es entonces que el enfoque feminista y sobre todo la corriente del feminismo del 60 y del 70 va a evolucionar y se va a hacer cada vez más extremo. Surge socialmente, políticamente y culturalmente la revolución sexual feminista. ¿Esto qué quiere decir? Que la mujer comienza a buscar nuevos horizontes, no solamente desde el lado cultural, sino también desde el lado sexual. Los contenidos, tanto de películas, libros, literatura y sobre todo la literatura de ciencia ficción, va a abrazar esta revolución e incluso va a generar mucha incomodidad. ¿Por qué? Porque esta revolución viene a mover cabezas conservadoras. Era tanto el sexismo arraigado tanto en hombres y en mujeres que fue muy difícil pasar de ser conservadores a ser un poco más liberales. E incluso hasta autoras mujeres no podían despegarse esta idea que tenían no solamente como escritores sino también como lectores. Por ejemplo, Joanne Rus, que es una gran autora, nos dice: de momento comencé a escribir historias donde las mujeres eran las ganadoras, cuando yo venía de escribir historias donde los hombres eran los ganadores y las mujeres las perdedoras o los objetos de estos hombres ganadores. Parece tonto, pero esta transición fue muy difícil para ella. Tanto fue que tuvo que escribir un libro para exorcizar todos sus problemas, más allá de todo extremismo, minimalismo, metáfora.
surgen nuevas autoras que son las siguientes. Por ejemplo, tenemos a Ursula K. Le Guin, que en 1969 publica La mano izquierda de la oscuridad. Unos viajeros llegan a un planeta donde los habitantes pueden elegir qué sexo tener, si ser machos o si ser hembras, y todo depende también del compañero que uno elija. Si elegís un macho, vas a ser hembra y al revés. Pero quiero que lo leas vos y me digas tu propia opinión de este libro, ya que es un libro que generó mucha controversia y generó también mucho debate. James Tiptree Jr. es otro autor que también generó mucha controversia. ¿Por qué? Porque todos sus elementos literarios hermanaban no solamente lo sexual, sino también lo crítico, lo político, lo social, y hacía también muchas metáforas con extraterrestres. ¿Esto qué quiere decir? Siempre las razas extraterrestres terminaban no solamente muriendo, sino teniendo una sexualidad muy brutal, pedazos de sangre, mutilaciones, incluso la división entre machos y hembras siempre estaba definida por la tragedia. Es entonces que, por ejemplo, hay escenas donde se caen miembros, y sobre todo miembros falocéntricos, no solamente como una metáfora, sino también llevándolo a lo lúdico, a lo irónico, a lo bestial, creando obras muy diferentes unas de otras. ¿Y esto qué quiere decir? Que James Tiptree era un hombre, pero en realidad, fuera de ese papel, era una mujer escribiendo con seudónimo de hombre. No era solamente ese único seudónimo, sino que también era conocida como Raccoona Sheldon. Y si querés saber más, te voy a dejar acá también la pestaña, la ventana, para que veas la biografía que hicimos en el canal de esta gran autora. Destaco de toda su obra el relato que se llama El eslabón más débil. ¿Qué pasa en este cuento? De repente todos los hombres comienzan a matar a cada mujer que ven, a cada mujer que se les cruza, creando así un femicidio mundial. Y esto genera también mucho debate, porque me gustaría que veas el episodio que hicieron en Maestros del Horror adaptando este cuento, y que leas el cuento también, a ver qué te parece. Bueno, en fin, la ciencia ficción no deja de crecer, no deja de evolucionar, siempre tiene elementos muy particulares para generar discusión. Ya estamos muy lejos de esa ciencia ficción que era solamente entretenimiento, un pasatiempo, algo fugaz. Ahora, bueno, no solamente se cuestiona el género, la sexualidad, los roles dentro de la sociedad de hombres y mujeres, sino que también hay un espacio abierto a esto que se llama el debate, la discusión, poner en la ficción temas que generan dentro de la sociedad problemas y sobre todo controversia. Es por eso que Karen Fuller y Pat Murphy crean el premio James Tiptree Jr. para todos esos autores que están por fuera de lo sistemático, por fuera de lo normal, y crean también antologías para que los cuentos sean difundidos y conocidos. No es solamente para mujeres, es para mujeres, para personas trans, para personas no binarias, incluso lo han ganado hombres feministas, y también lo han ganado personas que quizás estaban un poco lejos de lo que quería mostrar el premio. Es un premio controversial, lo es, pero ¿qué no lo es hoy en día? Así que hasta acá hemos llegado con este tema. ¿Qué te pareció? ¿Qué pensás de este video? La verdad yo estoy muy contento. Te voy a dejar en la descripción todas las fuentes que leí. Estuve traduciendo bastante, tenías los ojos así por momentos como platos, porque traducía, leía, después corregía, revisaba. Así que si te gustó este video, por favor te pido que me dejes un comentario, un me gusta, suscríbete si todavía no lo hiciste. Suscríbete si todavía no lo hiciste, y claro, seguime en Instagram, en la descripción también está el link directo para que me sigas. Yo soy Víctor, él es Terry. Si no te suscribís, hacelo por Terry, porque Terry está desesperado porque te suscribas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima. Es entonces que el enfoque feminista de los 60 y los 70 va a ser